Yo creo que para este mejor. Bien, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta presentación. Antes de comenzar, quisiera agradecerles a todos ustedes por su amable presencia acompañándome en esta presentación, pero también particularmente quisiera agradecer a todo el personal y particularmente a los organizadores de este evento por haberme hecho esta invitación. El día de hoy quisiera comentarles de lo que vamos a platicar brevemente. Hoy vamos a hablar de una transformación digital que está cambiando la manera en la que vivimos. Y esa transformación digital se conoce como el Internet de las Cosas. Seguramente muchos de ustedes ya habrán escuchado de este nuevo término. Entonces, nuestra plática del día de hoy se trata sobre el Internet de las Cosas. ¿Qué es el Internet de las Cosas? ¿Cómo va a transformar la manera en la que vivimos? ¿Cómo va a mejorar nuestra calidad de vida? Y no solo eso, ¿cómo nos va a ayudar a salvar el planeta? Así que vamos técnicamente a platicar cuáles son aquellos casos de éxito que nos muestran el potencial del Internet de las Cosas. Y no solo eso, vamos a ver, para finalizar esta presentación, qué podemos hacer con el Internet de las Cosas y cómo podemos hacer que esta tecnología transforme y revolucione varios aspectos de nuestra vida. Así que la charla del día de hoy la tengo básicamente dividida en tres grandes bloques. El primero de ellos, como les decía, es platicarles qué es el Internet de las Cosas, para qué sirve, todo desde una visión muy general. Después vamos a platicar, repito, de esos casos de éxito, cómo se utiliza hoy en día el Internet de las Cosas, por ejemplo, en áreas como la salud, en áreas para salvar especies en peligro de extinción, o incluso en áreas como el manejo inteligente de nuestros recursos. Así que si nos damos cuenta, el Internet de las Cosas va a servir básicamente para muchas cosas que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Finalmente, cerraremos esta presentación presentando algunos de los grandes retos que tenemos todavía en esta área. Es decir, todavía hay muchas cosas que podemos hacer y por lo tanto vamos a platicar de algunas cosas en las que podemos trabajar y donde pueden converger las áreas de las ciencias y la ingeniería. Bien, entonces comencemos con el primer punto básico de esta presentación, que es la introducción. Vamos a tratar de definir brevemente qué es el Internet. Seguramente todos ustedes utilizan Internet todos los días. Y una forma de definir Internet es que Internet no es más que una red de comunicaciones global, donde lo que tenemos es que es una infraestructura que nos permite transmitir datos de un punto a otro de manera, ojo, muy rápida, confiable y segura. Y algo interesante del Internet es que básicamente, al ser una red de comunicaciones, nos permite transmitir datos utilizando pequeños paquetes de información, a los que les llamamos paquetes de datos. En teoría, Internet ha ido continuando, evolucionando y mejorando sus prestaciones todos los días. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, tenemos una red distribuida alrededor del mundo, que por cierto tiene como prestaciones principales altas tasas de transmisión de datos. Tenemos también que la cobertura se ha incrementado sustancialmente en los últimos años. Seguramente muchos de ustedes ya pueden utilizar Internet en cualquier lugar y a cualquier hora. Otra cosa interesante es que nuestro Internet ya tiene una muy baja tasa de errores y lo más interesante de todo es que Internet, al ser simplemente una red de comunicaciones, lo que hemos hecho es que la hemos utilizado para numerosas y múltiples y variadas aplicaciones. Entonces Internet, si lo vemos desde un principio, pues ha tenido grandes transformaciones. Antes de la era de Internet, lo que teníamos básicamente eran comunicaciones entre personas, y seguramente muchos han oído hablar del sistema telefónico tradicional, donde teníamos básicamente la comunicación entre personas. ¿Qué ha pasado con los años? Bueno, antes de Internet surgió, Internet surgió básicamente como una red dedicada para la investigación, y también para fines académicos. Sin embargo, después se fue dando un boom, es decir, en la segunda etapa de la evolución de Internet, tenemos que Internet se volvió el Internet del contenido, y ese es el que muchos de nosotros disfrutamos cuando surgió el boom de Internet. Compartíamos información, descargábamos datos, y surgió una de las grandes aplicaciones de Internet, que es la World Wide Web. Así que teníamos ya una red que iba evolucionando. Pero ojo, no evolucionaba su infraestructura, evolucionaba el para qué la utilizábamos.
Después surgió ahora, dentro de estas transformaciones de Internet, la famosa Web 2.0, donde ahora utilizábamos Internet no solo para compartir información, sino también para crear contenidos, para utilizar Internet como una manera de implementar comercio electrónico e incluso para colaborar entre personas en el mundo. Finalmente llegó la penúltima transformación importante de Internet, y esta sí todos la estamos atestiguando, la famosa Internet social, donde lo que tenemos básicamente es que ahora utilizamos Internet para relacionarnos con otras personas. Si se dan cuenta, en todas estas etapas, desde la fase de investigación, el Internet del contenido, el Internet de servicios y el Internet social, en todas ellas lo que estamos buscando es que las personas utilicemos Internet para algún fin. Así que podemos en este momento todos atestiguar que Internet está transformando la manera en la que vivimos. Internet hoy en día la ocupamos no solo para entretenernos, sino también para relacionarnos con otras personas, para trabajar en equipo, e incluso para opinar y crear contenidos. Además, podemos buscar información y aprender, comunicarnos en tiempo real con otras personas, y también podemos realizar compras en línea, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes utilizan Internet todo el tiempo para múltiples de estas aplicaciones. Sin embargo, y ustedes podrán apreciar esto, los humanos, ojo, y nuestras necesidades, hemos definido la manera en la que empleamos Internet, ¿sí? Hemos creado nosotros las aplicaciones que corren sobre esta red de comunicaciones. Lo interesante es que ha surgido una nueva y revolucionaria manera de utilizar el Internet. El Internet ya no solo va a ser empleado para que las personas podamos comunicarnos a través de esta red. Sin embargo, lo que está sucediendo hoy en día es una revolución verdadera del uso de Internet. Esa revolución se conoce como el Internet de las cosas. Entonces, veamos lo que hemos dicho hasta ahorita. Internet no es más que una red de comunicaciones, que por cierto solo la aplicamos o la utilizamos para correr aplicaciones sobre esta red. Lo interesante es que estas aplicaciones dependían o dependen enteramente de la información que nosotros como humanos generamos. El Internet de las cosas está tratando de atender el elemento tangible de nuestra sociedad, es decir, para las ramas económicas, la sociedad e incluso para nuestra supervivencia. Muchas de las entidades de estas áreas se basan en cosas tangibles, más allá de datos o aplicaciones que nosotros podamos generar. Y entonces aquí viene una de las definiciones que, por cierto, es una de las más importantes del Internet de las cosas. Publicada, por cierto, en 2009, ya hace 10 años del surgimiento del Internet de las cosas. Veamos lo que dice el autor Kevin Ashton al respecto. Dice, necesitamos darle poder a las computadoras para que por sus propios medios puedan recolectar información, de manera que puedan ver, escuchar y oler el mundo por ellas mismas, en toda su grandeza de la aleatoriedad. Es decir, ahora lo que estamos buscando es que no los humanos, o que los humanos no seamos los únicos proveedores de información al Internet, sino que ahora las computadoras y los elementos de cómputo que están conectados a Internet puedan ver el mundo y puedan informarnos de lo que pueden ver. Entonces existen varias maneras de definir el Internet de las cosas. Una de las más importantes es la que define la IEEE como la red de cosas, que por cierto están todas ellas equipadas con sensores y están conectadas al Internet. Existen otras tantas definiciones del Internet de las cosas, pero en teoría todo parece ser sencillo. Estamos buscando cosas que se puedan conectar a Internet para transmitir datos a través de esta infraestructura de comunicaciones. Así que vamos a ver nosotros que el Internet de las cosas puede incluso tener definiciones de mucho mayor alcance. Por ejemplo, la ITU define a la Internet de las cosas como una red que está disponible en cualquier lugar, a cualquier hora, y es disponible por cualquier cosa y por cualquier persona. Entonces imaginémonos ahora este escenario. El Internet ya no solo está ejecutando aplicaciones para que estas aplicaciones compartan datos. Estamos pensando que esta red de comunicaciones puede ser empleada para que las cosas que nos rodean puedan transmitir información. Entonces,
partiendo de esta idea, creo que seguramente muchos ya lo han visto o vivido o experimentado, existen ya tendencias tecnológicas que están aprovechando el Internet de las cosas. De hecho, el Internet de las cosas es palpable ya en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, puedo estar en mi casa y tener mi refrigerador, y el refrigerador puede estar equipado con un equipo de cómputo que puede estar muestreando y censando el estado de los víveres que tiene almacenados, y no solo eso, puede tomar decisiones, puede decir, puede hablar con el supermercado y hacer solicitudes de manera expresa de cosas que no están en mi refrigerador. Otra cosa interesante, por ejemplo, de las tantas aplicaciones que existen, ya existen lavadoras inteligentes que, por cierto, me pueden estar notificando en todo momento el estado de un ciclo de lavado de la ropa sucia, cuánta agua estamos gastando, cuánta energía eléctrica está consumiendo, y podemos de esta manera tomar decisiones. Recordemos que una manera importante o una necesidad importante para tomar decisiones es la información. Así que podemos equipar múltiples cosas. De hecho, no se ven claramente las diapositivas, no entiendo claramente por qué, pero bueno, aquí en teoría lo que habría de ver ustedes son biosensores, son pequeños sensores muy pequeños que pueden incluso ser incrustados o implantados en personas para estar monitorizando valores médicos, por ejemplo los niveles de glucosa, los niveles de oxigenación en la sangre, y tomar esos datos y utilizar Internet como medio de comunicación para transmitirlo, por ejemplo, a un centro médico, donde se pueden tomar decisiones e incluso se pueden tomar medidas reactivas y proactivas para atender una enfermedad. Otra cosa interesante finalmente es la famosa industria 4.0, donde lo que tenemos es que las grandes empresas tienen ahora maquinaria, y toda esta maquinaria está equipada con sensores, y todos estos sensores envían información en tiempo real del estado de la producción para que alguien de manera centralizada pueda tomar decisiones. Entonces, si nos damos cuenta, ahora Internet va a ser utilizado no solo como un medio de comunicación para las personas, sino también para las cosas, y eso le da un enorme potencial a esta nueva tecnología. Entonces, ¿por qué consideramos al Internet de las cosas como una verdadera revolución de lo que es el Internet? Bueno, si se dan cuenta, el escenario es muy alentador por muchas razones. Primeramente, estamos hablando de un cambio y una revolución tecnológica, repito, de las más importantes de los últimos tiempos. ¿Por qué razones? Bueno, porque así como se los he contado en los ejemplos previos y con los ejemplos que veremos más adelante, nos vamos a dar cuenta de que esta tecnología no solo puede mejorar la calidad de vida de las personas, sino que también puede salvar al mundo. Y esa idea de salvar al mundo con el Internet de las cosas puede transformar radicalmente la importancia de esta tecnología en el mundo. Finalmente, a grandes rasgos, lo que va a suceder es que el Internet nos va a permitir colectar una gran cantidad de datos a gran escala. ¿Qué haremos con estos datos? Evidentemente los vamos a procesar, vamos a analizarlos, vamos a obtener información y conocimiento de estos datos, y esa información y el conocimiento que generamos nos va a permitir tomar decisiones y acciones que nos permitan mejorar la manera en la que vivimos. Así que el Internet de las cosas se constituye básicamente de tres elementos clave y básicos. Como tal, estamos hablando de la primera cosa clave, que son las cosas, es decir, elementos de hardware que están capturando información, y esa información la están transmitiendo, por cierto, a través de una red de comunicaciones. Entonces, esta red de comunicaciones, como lo dije hace un momento, es el Internet. Finalmente, necesitamos a un elemento inteligente que sepa qué hacer con esa información que se está generando con las cosas. Y esa información inteligente, sin quererlo, es software, son aplicaciones, son elementos que pueden tener suficiente inteligencia como para analizar todos los datos que se generan por estas cosas y tomar decisiones y acciones reactivas o proactivas ante una situación. Entonces, les ofrezco una disculpa, algo está raro en estas imágenes, no sé por qué, pero bueno, lo que teníamos aquí es que estamos mostrando cuáles son los diferentes tipos de sensores que pueden equipar a nuestras cosas para recolectar información. Podemos tener, por ejemplo, sensores de sonido,
sensores químicos, sensores, por ejemplo, de niveles de presión, de visión, incluso sensores de presencia o de velocidad. Podemos tener una infinidad de sensores, es decir, podemos ver, en teoría, al mundo en múltiples dimensiones a través de diferentes sensores. Y la idea es que estos sensores van a actuar como los ojos de nuestro Internet de las cosas. Son los elementos que nos van a dar información de lo que está sucediendo en el mundo real. Por otro lado, nuestras redes del Internet de las cosas, además van a tener un elemento que puede ser muy importante, que son los denominados actuadores, es decir, nuestros elementos de cómputo no solo pueden ver el mundo, sino además pueden interactuar con él. Por ejemplo, un actuador muy sencillo sería un interruptor para prender un ventilador, un motor, etcétera, etcétera. Entonces ahora en el Internet de las cosas lo que tenemos es que nuestras cosas están tomando datos, los están transmitiendo a través de una red de comunicaciones, una aplicación, una entidad de software está tomando decisiones, analizando esos datos y finalmente puede interactuar con el mundo a través de estos actuadores. Entonces, básicamente, tenemos nuestra red de sensores que puede leer el mundo. Así que, desde una perspectiva un poquito más técnica, pues nuestros sensores tienen que tener algunos elementos básicos. Estos sensores, ya les decía hace un momento, no solo tienen que observar al mundo. Imaginémonos que este pequeño punto que ven de este lado es un sensor. Realmente este sensor no solo es un elemento que puede ver el mundo a través de los sensores que les he mostrado hace un momento, sino que además debe tener al menos un poco de inteligencia para tomar esos datos que está muestreando del mundo exterior, procesarlos, quizá en algún momento almacenarlos en un bloque de memoria. Pero también la parte importante de esto es que estos sensores tendrán que transmitir los datos que muestrean o que sensan del mundo, transmitirlos en algún punto para que, ojo, sean procesados posteriormente. Entonces lo que tenemos es que ahora nuestros sensores no solo son sensores, sino que realmente son una entidad mucho más compleja. Son, en teoría, una entidad que tiene interfaces de comunicación, tiene un bloque de procesamiento, tiene actuadores, tiene una fuente de energía, tiene sensores y tiene memoria. Es decir, no es un elemento tan sencillo como parece, no es solo un sensor, sino que además ese elemento tiene que tener la capacidad de ver el mundo, procesar los datos y transmitirlos a otras entidades mucho más complejas para su procesamiento. Así que de esta manera, nuestro sensor puede colaborar con otros sensores. ¿Cómo? Bueno, puede, en teoría, trabajar con otros sensores y coordinarse para sensar el mundo. Es decir, no basta con un solo sensor tomando datos, eso en teoría pues no sería muy útil y no le mostraría todo el potencial del Internet de las cosas. Realmente lo que tenemos son redes gigantescas con cientos, incluso miles de sensores tomando datos en tiempo real, transmitiéndolos todos ellos, entre ellos, por cierto, pueden colaborar entre sí. Y no solo eso, transmitiendo todos esos datos para llegar a Internet y luego de Internet llegar a otras entidades superiores de software o de hardware que puedan tomar decisiones y que puedan analizar toda la información que se genera en tiempo real. Entonces, en teoría, la red de las cosas, el Internet de las cosas, no solo está constituida por sensores, sino que también está constituida por otros elementos mucho más inteligentes. Veamos aquí un ejemplo muy sencillo. Cada uno de estos elementos que ven aquí podría ser un sensor. Un sensor que está tomando información de su entorno a través de sensores de presión, humedad, de cualquier cosa que a ustedes se les ocurra. La manera en que estamos pensando en el Internet de las cosas es que cada sensor puede ver una parte del mundo, capturar datos, procesarlos y almacenarlos, y no solo eso, transmitirlos a otras entidades de mayor nivel. Por ejemplo, en este escenario, este triángulo en color fuchsia que ven de este lado, es una entidad de hardware que le conocemos como un receptáculo, que básicamente es una entidad donde los datos que generan todos los sensores son enviados hacia ese receptáculo para que este receptáculo pueda tomar decisiones o incluso transmitir los datos generados a Internet y que otra entidad de software pueda tomar decisiones. Entonces, de esta manera, el Internet de las cosas tiene varias complicaciones. Por un lado, tenemos sensores. Ya vimos que hay distintos tipos de sensores y todo dependerá de para qué quiero utilizar el Internet de las cosas. Dos, tenemos que esos sensores, al muestrear, tienen que transmitir sus datos
hacia otras entidades de hardware o software. Entonces tienen que tener no solo capacidades de procesamiento, sino al menos tienen que tener capacidades para encaminar información entre ellos, es decir, cooperar entre sí para llevar los datos hacia otro punto de la red. A grandes rasgos, entonces, el Internet de las Cosas puede verse muy parecido a esto, o al menos una pequeña aplicación del Internet de las Cosas. Tendríamos, por un lado, una red donde cada uno de estos pequeños elementos que ven aquí son básicamente equipos de cómputo, pequeños equipos de cómputo con capacidad de procesamiento que están tomando datos del mundo. Esos datos que están capturando en el mundo, repito, pueden ser transmitidos o incluso compartidos entre ellos, pero normalmente son transmitidos a un punto central y ese punto central puede tomar decisiones, puede saber qué hacer con esos datos e interactuar con el mundo, y no solo eso, puede tomar esos datos y utilizar muchas de las tecnologías de acceso que ya conocemos, como redes celulares, redes cableadas o redes inalámbricas, Wi-Fi, y transmitir todos los datos que se están recolectando en el mundo real a través de Internet. Esos datos que se están colectando en el mundo real se transmiten por Internet y pueden llegar, por ejemplo, a aplicaciones personales. Desde mi celular yo podría ver el estado de las variables en mi casa, por ejemplo, qué está pasando con la presión en el gas, qué está pasando con el estado del agua que tengo almacenada. Puedo ver muchas cosas con los datos generados a través de estos sensores y puedo tomar decisiones y controlar lo que sucede en el ambiente que se está censando de este lado, pero también puedo llevar esta información a servidores remotos, donde la información puede ser almacenada y puede ser procesada por entidades de software mucho más elevadas, como la inteligencia artificial, que nos permitiría controlar y mejorar y optimizar la operación de este ambiente. Entonces, realmente, el Internet de las Cosas ha crecido significativamente en los últimos años. De hecho, les comentaba la importancia de Internet, particularmente el Internet de las Cosas. Existe en años recientes una publicación de una empresa de redes denominada Cisco que hace simplemente proyecciones, nos puede proyectar qué es lo que va a pasar en los próximos años. Y si uno analiza el último reporte que se publicó en 2017, uno puede notar que efectivamente el Internet de las Cosas empezará a ganar mucha importancia en el Internet. Por ejemplo, ustedes pueden apreciar en estas diapositivas, en estas gráficas, lo que está sucediendo a lo largo de los años. Y particularmente lo que nos interesa mostrarles aquí es esto. Cisco denomina las comunicaciones en el Internet de las Cosas como comunicaciones máquina a máquina, es decir, no intervienen las personas, sino intervienen las cosas. Vean algo interesante, si nosotros contamos el número de dispositivos que se conectarán a Internet en los próximos años, vean algo interesante de esta tendencia. El color azul me dice que son los dispositivos que se incluyen en el Internet de las Cosas. Estamos hablando que en los próximos 3 años se espera que los dispositivos que pertenecen al Internet de las Cosas conectados a la Internet alcancen cerca de los 15 billones de dispositivos conectados al Internet. Esto quiere decir que en teoría habrá más cosas conectadas al Internet que humanos sobre el planeta. De hecho, casi nos duplicarán el número de dispositivos conectados a Internet contrastado con la población mundial de hoy en día. Tenemos que esto está creciendo considerablemente, incluso las cosas conectadas a Internet superarán a los smartphones, a las televisiones, a las PCs y a otros elementos que utilizamos constantemente. Así que lo que veremos en el futuro es que el Internet realmente se volverá el Internet de las cosas. Las cosas ganarán un amplio terreno en el Internet. Otra cosa que veremos es cuánta información o datos está generando estos dispositivos, y si se dan cuenta, hay una tendencia creciente. En esta gráfica también, una gráfica donde se pronostica lo que pasará en los próximos años, podemos notar 2 cosas. Uno, es que el tráfico que estará generando el Internet de las Cosas alcanzará aproximadamente el 7% del tráfico global en Internet. Si bien es un crecimiento pequeño, sigue siendo significativo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que vamos a ver es que el Internet de las Cosas realmente no genera muchos datos, comparado con lo que podrían generar otras aplicaciones, como la transmisión de video en Internet. Son datos relativamente pequeños, pero lo interesante de esto es que esos datos van a ser generados por distintos tipos de aplicaciones. Hoy en día hay distintas industrias que están utilizando el Internet de las Cosas para transmitir datos y compartir información.
pueden ver que el Internet de las Cosas se utiliza en hogares, en el trabajo y la industria, en el sector salud, en las ciudades para generar ciudades inteligentes, y en la industria automotriz. Y no solo eso, en la industria productiva. Lo que vamos a ver es que el Internet de las Cosas, en teoría, si se dan cuenta, va a empezar a ganar muchísimo terreno, particularmente en 3 áreas específicas. 1, los hogares inteligentes. 2, el trabajo y la industria. Y 3, el sector salud. Son los 3 más importantes porque irán ganando un enorme terreno en el número de conexiones que se dan en Internet. Entonces, todos estos datos y todos estos elementos que acabo de presentarles no sirven sino para demostrar 2 cosas importantes. 1, el Internet de las Cosas ya está aquí. De hecho, ya tiene muchos años aquí con nosotros. 2, está ganando un enorme terreno en Internet. Y 3, lo podemos utilizar técnicamente para lo que nosotros querramos. Así que lo que vamos a ver es que el Internet de las Cosas se ha utilizado en diferentes escenarios de aplicación que le han dado un enorme potencial y nos pueden mostrar qué es lo que se puede hacer con esta tecnología. Finalmente, olvidaba esta diapositiva, el tráfico que generarán las cosas que se conectan a Internet. Pueden apreciar ustedes aquí en esta gráfica, también proporcionada por Cisco, que realmente el tráfico que está navegando en Internet, todo el tráfico generado por nuestras cosas, crecerá dramáticamente en los últimos años. Pasará de 4 exabytes de datos transmitidos en 2017 a 25 exabytes para 2022. Estamos hablando de grandes y grandes y grandes cantidades de datos que estarán viajando por Internet. Y por cierto, no olvidemos que todos estos datos no son generados por personas, son generados por cosas, por elementos físicos y tangibles que podemos conectar a Internet. Entonces, en teoría, si lo vemos desde esta perspectiva, Internet es una red de comunicaciones y en esa red de comunicaciones ya no solo vamos a conectar personas, vamos a conectar cosas. Y esas cosas nos van a estar dando información y datos de manera periódica, de manera constante, para que nosotros con esos datos podamos tomar decisiones y actuar en el mundo. Así que el Internet de las Cosas parece ser algo muy sencillo, parece no tener muchas implicaciones, quizás simplemente han conocido ejemplos muy básicos, pero realmente lo que viene a continuación es solo una muestra de lo que se está haciendo con el Internet de las Cosas y la idea es que podemos demostrar que el Internet de las Cosas puede no solo mejorar la manera en la que vivimos, sino, lo decía en una de las frases pasadas, puede salvar al mundo, puede ser un elemento clave para que salvemos al mundo y nuestra existencia en este planeta. Así que ahora permítanme pasar a esta segunda etapa de esta charla, donde quiero presentarles algunos casos importantes y exitosos que existen en el mundo real, donde el Internet de las Cosas se está transformando, no solo la manera en la que vivimos, sino también la manera en la que estamos cuidando y protegiendo al mundo. Entonces decíamos que el Internet de las Cosas, vamos a analizar distintos escenarios en donde se aplica esta tecnología y particularmente me interesa mencionar simplemente 4, que son quizá los que nos muestran claramente cuál es el potencial de esta herramienta tecnológica. Así que el Internet de las Cosas, repito, se emplea ya en muchísimos sectores, tal como lo presentaba en la diapositiva, hace algunas diapositivas. Lo interesante de eso es que el Internet de las Cosas se aplica, por ejemplo, en áreas como las casas inteligentes. Hoy en día, seguramente todos lo han escuchado, de hecho ya se pueden comprar muchísimos sensores que puedo instalar en mi casa para estar monitorizando la seguridad a través de cámaras, para controlar las luces, controlar los sistemas de riego, controlar las cerraduras, todo esto yo lo puedo conectar a Internet y transmitir el estado de todos estos elementos. ¿Para qué? Para que yo pueda, ojo, trabajar con ellos, controlar mi casa, por ejemplo, las cámaras de seguridad o los sistemas de calefacción pueden tomar la información del estado de la casa, qué es lo que está sucediendo en casa, tomar esos datos y transmitirlos para que yo pueda tomar decisiones o bien, y esto es muy importante mencionarlo, no solo yo, sino incluso otras entidades de hardware
pueden recibir esos datos y pueden ser instruidas para que tomen decisiones. Por ejemplo, yo puedo ir llegando a mi casa y el Internet de las Cosas puede identificarme y saber que soy yo quien está llegando a la casa. Y puede en ese momento decidir prender las luces que yo utilizo constantemente, prender la música que a mí me gusta, abrir y cerrar las cerraduras de la casa, todo esto de manera automatizada. En teoría, yo no tendría que involucrarme con eso, simplemente son las cosas y las aplicaciones que hemos programado para que esas cosas funcionen. Yo, por ejemplo, en una aplicación móvil podría estar siempre monitorizando el estado de mi casa. ¿Qué está pasando en la casa? Si tengo fugas de gas, fugas de agua, todo eso yo lo puedo monitorizar constantemente a través de ciertas aplicaciones. Otro ejemplo muy importante y quizá uno de los más significativos del Internet de las Cosas es el Internet de las Cosas en áreas de la salud, en áreas médicas. Por ejemplo, hoy en día el Internet de las Cosas se utiliza mucho en el área médica. ¿Por qué? Porque lo que tenemos en los pacientes es que en todos ellos se pueden instalar sensores y dispositivos que les llamamos wearables, que son dispositivos que pueden estar portando, y pueden todos estos dispositivos estar monitorizando el estado de la salud de los pacientes. Esos reportes que dan los sensores simplemente son transmitidos o bien a dispositivos inteligentes o bien a entidades que pueden estar analizando constantemente el estado de salud del paciente, y no solo eso, en algunos casos pueden incluso suministrar medicamentos al paciente. Esto es muy importante. Otro caso interesante, por ejemplo, del Internet de las Cosas, es que hoy en día se aplica, ahora sí, este es uno de los grandes ejemplos que nos muestra que también pueden salvar al mundo, se aplican para proteger animales en peligro de extinción. Hoy en día en las reservas africanas lo que se hace es que a las especies que están en peligro de extinción se les colocan sensores que están monitorizando su posición, su estado de salud, etcétera, etcétera. Y todos esos datos son recolectados de manera inteligente a través de drones que sobrevuelan la sabana africana para recolectar todos esos datos y enviarlos a centros de procesamiento donde uno puede tomar en cuenta qué es lo que está sucediendo con esas especies, dónde están y cuál es su estado de salud. Gracias a estos datos, nosotros podemos tomar decisiones para salvar a dichas especies. Otro ejemplo muy importante es, por ejemplo, que el Internet de las Cosas ya se aplica en cosas muy interesantes. Uno de ellos de hecho son tres grandes cosas. Uno, la reducción del desperdicio electrónico. Hoy en día sabemos que ese es un problema global, el desperdicio electrónico es uno de los grandes contaminantes del planeta, y lo que tenemos hoy en día es que nuestros equipos electrónicos pueden estar equipados con sensores que monitorizan el estado del dispositivo electrónico y nos avisan cuando el dispositivo está a punto de fallar, y no solo eso, cómo podemos corregir la falla antes de tirar eso a la basura. Podemos utilizar el Internet de las Cosas también para sistemas agrícolas sustentables. Nosotros podemos tener sensores en la tierra que nos muestren el estado de nuestros cultivos, nos muestren el estado del suelo y nos ayuden a tomar decisiones que nos permitan tener mejores cultivos, mejores cosechas y podamos tener una agricultura sustentable. Otra cosa interesante es que el Internet de las Cosas se utiliza en las ciudades para monitorizar a los automóviles y tomar decisiones sobre cómo direccionar el tráfico en las grandes urbes para minimizar el impacto que tenemos con nuestra huella de carbono. Así que si lo ven, el Internet de las Cosas no solo consiste en conectar simples cosas para que compartamos datos. Podemos compartir datos y tomar datos de escenarios que pueden transformar la manera en la que vivimos y también cómo podemos salvar al mundo. Si se dan cuenta, pues sí, el Internet de las Cosas conceptualmente es relativamente sencillo, simplemente son cosas que están tomando datos y transmitiendo esos datos sobre Internet para que tomemos decisiones. Así que existen muchos retos importantes y esta parte ya es muy breve. Si se dan cuenta, decimos que el Internet de las Cosas en teoría lo puedo aplicar donde yo quiera, pero tenemos varios retos que atender para poder aplicar esto donde yo quiera. El primer gran reto, y todos los retos, se basan en estas tres capas. En teoría, toda Internet de las Cosas, todas las aplicaciones de Internet de las Cosas se reducen a esto. Una capa baja que le llamamos la capa de percepción, donde están todos nuestros sensores y actuadores. Una capa a la que denominamos la capa de red, que es realmente la que se encarga de transmitir esos datos que se recolectan a algunas otras entidades de software o hardware. Y tenemos por otro lado la capa más alta, la capa de aplicación. Entonces, si queremos utilizar el Internet de las Cosas para las ramas de las ciencias y la ingeniería, tenemos que atender retos aún existentes en todas estas capas. Por ejemplo,
Si yo voy a la capa de percepción, que es la capa más baja, lo que se está buscando hoy en día es crear sensores muy pequeños, hacer sensores sumamente pequeños y eficientes, primeramente para poder incorporarlos a muchos otros lugares en diferentes escenarios. Y lo que buscamos es que no solo sean sensores pequeños, sino que también los sensores puedan ser mucho más precisos de lo que son hoy en día. Entonces esto demanda que ciertas ramas de las ciencias y la ingeniería se dediquen a diseñar este tipo de nuevos dispositivos más pequeños, más eficientes, y no solo eso, que también sean capaces de reducir su consumo energético, para que sean autosuficientes y tengan una larga vida útil. Otra cosa muy interesante que se está haciendo hoy en día es que los sensores no solo van a ser entidades sencillas que están recolectando información del mundo, sino que ahora lo que se busca es que estos sensores sean además inteligentes, que puedan coordinar entre ellos acciones, que puedan tomar decisiones e interactuar con el mundo sin que haya una intervención humana. Entonces, de este modo, el Internet de las cosas evolucionará todavía mucho más porque nuestras cosas serán inteligentes. De hecho, se denomina así, como el Internet de las cosas inteligentes. Ahora ya no serán simples dispositivos que estarán tomando información y enviándolas a otras entidades, sino que además podrán tomar decisiones e interactuar con el mundo de manera autónoma. Eso es otro de los grandes retos que tenemos en esta capa, la capa más baja, que es la capa de percepción. Si nos vamos a la capa de red, en la capa de red también tenemos muchos problemas, porque recordemos que los sensores, o estos sensores remotos que están tomando datos, van a transmitir esos datos a través de algún medio para que estos datos lleguen a algunas otras entidades a través de Internet. Entonces aquí tenemos otro problema. Estábamos viendo que la cantidad de dispositivos que se van a desplegar a través del mundo van a ser millones, muchos billones de dispositivos transmitiendo datos para poder tomar la información y transmitirla por Internet. Entonces, mucho de lo que se busca hacer en estos momentos es crear protocolos más eficientes, métodos de transmisión más eficientes que nos permitan no solo transmitir nuestros datos, sino además ocupar eficientemente el espectro. Y para finalizar, y quizá la parte más interesante, es que el Internet de las cosas no solo demanda tomar datos, sino que estos datos tendrán que ser analizados. Y ese análisis y toma de decisión nos permite integrar entidades mucho más inteligentes al Internet de las cosas. Hoy en día se está trabajando, hay una ardua investigación en cómo conjuntar el Internet de las cosas, es decir, todas esas cosas que generan datos, y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos ayudará a tomar esos datos, a analizar todos esos datos, clasificarlos y tomar decisiones con base en la información recolectada. Entonces, en estas áreas hay muchísimo trabajo, porque lo que se busca es que el Internet de las cosas coexista con entidades inteligentes, y estas entidades inteligentes autónomas pueden estar regidas por la inteligencia artificial. Así que, de cierto modo, el Internet de las cosas tiene un enorme potencial para los próximos años y, en teoría, se requiere mucho trabajo en todas estas tres áreas que les mostré hace unos segundos. La capa de percepción, la capa de comunicaciones, pero principalmente la capa inteligente, que es aquí donde residen nuestras aplicaciones, y estas aplicaciones son las que se encargan de tomar decisiones. Así que, si lo pueden apreciar, el Internet de las cosas nos va a ayudar a cambiar la manera en la que vivimos, nos va a ayudar a salvar el mundo, pero realmente el efecto o el éxito de esta tecnología depende mucho de la inteligencia que controla al Internet de las cosas. Así que vamos a tratar de hacer esta coexistencia. Hoy en día, en todas las áreas de investigación se trabaja constantemente en el desarrollo de esta línea de investigación. Bueno, me comentan que el tiempo casi se me termina, así que quisiera concluir esto agradeciéndoles a todos ustedes por su atención. Espero haya sido interesante la parte. Gracias. ¿Sesión de preguntas? Okay. Agradecemos al maestro Carrillo Arellano por compartirnos su interesante ponencia y damos paso a la sesión de preguntas. Bien, ¿alguna pregunta?
¿Qué tal? Buenos días. Muy interesante. Hola, ¿qué tal? La plática. Gracias. Pero a lo largo de la plática me surgió una pregunta. ¿Cómo se encuentra el panorama ético en el Internet de las cosas, en las aplicaciones del Internet de las cosas? Bueno, a decir verdad, mucho de lo que se hace en el Internet de las cosas tiene simplemente un fin noble, si lo quieres ver así. Realmente mucho de lo que se hace en el Internet de las cosas parte de ese principio, de un principio ético, en donde estamos pensando que todas las aplicaciones que se están desarrollando son con un buen fin. Evidentemente, y esto no lo dudo, debe de haber desarrollos que tienen intenciones distintas a lo que se plantea en esta presentación. Seguramente hay desarrollos militares, desarrollos con otro tipo de objetivos que en teoría quedan fuera realmente de lo que estamos pensando nosotros. Es decir, desde la academia lo que buscamos es mejorar siempre la calidad de vida y salvar al mundo. Así que sí, no lo dudo, debe de haber aplicaciones en teoría malignas que quieren utilizar el Internet de las cosas con otros fines. No dudo que existan ese tipo de desarrollos, sin embargo, muchos de ellos no son evidentes, muchos de ellos son incluso ocultos. Si uno busca información en Internet es difícil encontrar digamos una aplicación no ética del Internet de las cosas. Todo habla bien de esta tecnología, pero bien, como bien menciona, seguramente por ahí debe de haber algún desarrollo que no tenga estos fines. Así que realmente la respuesta es sí, debe de existir este tipo de desarrollos poco éticos, pero en teoría todos ellos están ocultos o están underground, es difícil verlos y es difícil más verlos en acción. Buenos días. Hola, Yo tengo una pregunta. Sí. Nosotros sabemos que el análisis de datos pues está creciendo de manera exponencial, ¿no? Así es. Pero en este análisis también se toma en cuenta todos los datos que no podemos recolectar. ¿A qué me refiero? Nosotros podemos recolectar los datos de la gente que tiene cosas de casa, tecnológicas. Así es. Pero ¿qué pasa con la gente que no puede tener esa accesibilidad a los recursos para comprar esas cosas? Entonces, si estamos analizando los datos y estamos mejorando la vida de las personas que solo tienen el acceso a eso, ¿sabemos que mejoramos el mundo de todos o solo estamos mejorando el mundo de la gente que puede comprar esos aparatos? Bueno, en teoría, mucho de lo que se hace en las redes, en el Internet de las cosas, para mejorar la calidad de vida de aquellas personas que no pueden acceder a esta tecnología, es, como bien mencionas, tomar información y mejorar, por ejemplo, los servicios proporcionados por, no sé, la industria eléctrica. Por ejemplo, la industria eléctrica tiene una gran cantidad de sensores desplegados que siempre están muestreando cómo se hace la distribución en los distintos hogares. Y con base en todos esos datos puede tomar decisiones estadísticas sobre cómo mejorar la distribución para ciertas zonas o ciertas regiones. Es decir, la gente que incluso no tiene acceso a este tipo de dispositivos del Internet de las cosas puede incluso verse beneficiada porque el análisis de datos nos permite tomar decisiones estadísticas. Por ejemplo, imaginémonos que eres un fabricante de lavadoras, ¿no? Y tienes desplegados en el mundo 1 millón de lavadoras, todas ellas con sensores de consumo de agua y energía. Tú puedes tomar todos esos datos, no para mejorar el funcionamiento de esas máquinas, sino para mejorar el desarrollo de las siguientes lavadoras. Entonces eso podría beneficiar a otras personas que realmente no tienen acceso al Internet de las cosas como tal. O sea, se pueden beneficiar indirectamente. ¿Sí? Yo tengo una duda en cuestión de ciberseguridad en IoT. Por ejemplo, lo que pasó en el 2016, el ataque DIN. Ajá. ¿Cómo se puede mejorar esto? De hecho, hay mucho trabajo, eso es importante mencionarlo. Uno de los grandes retos que aún restan por resolver en el Internet de las cosas son los riesgos de la seguridad. Es decir, nosotros sabemos que el Internet de las cosas, en los escenarios que hemos planteado, pues son relativamente escenarios donde no son escenarios donde los datos que se manejen sean de alto riesgo. Pero hay muchos otros escenarios, por ejemplo, escenarios militares o incluso en la misma industria, donde los datos que se están tomando y recolectando por los sensores puede ser información delicada. Entonces existe un enorme trabajo, de hecho también es otro de los grandes retos que existen en el área, en el desarrollo de nuevas estrategias para mejorar la seguridad de los datos y la privacidad de estos mismos. Entonces, en teoría, sigue siendo una línea de investigación abierta, se sigue trabajando de manera muy, muy importante sobre esa línea. Es decir, sigue habiendo ataques, es claro que incluso si uno va a Internet, hay
muchos foros donde se muestra que el Internet de las cosas puede sufrir ataques donde uno puede manipular los datos, robar la información e incluso modificar el comportamiento de los equipos y de los sensores y de los actuadores. Es decir, ahí hay un gran reto que aún no se ha resuelto realmente, se sigue trabajando en ello. Existen ya mecanismos de seguridad y de encriptado que pueden ayudar un poco a solventar ese problema, pero como bien lo mencionas, ahí hay un grave problema porque la información generada y la información recopilada por los sensores sigue siendo vulnerable y entonces esa sigue siendo una línea de investigación importante. Es decir, no está resuelta todavía, se sigue trabajando en ella. Hola, colega. ¿Qué tal, colega? Muchas gracias por tu presentación, resultó muy interesante. Gracias. Y mi pregunta va en torno a esta cuestión sobre el creciente interés por la industria en esta tecnología. Entonces parece ser que va a haber mucho trabajo al respecto y entonces me gustaría que le pudieras dar a los alumnos como alguna recomendación sobre qué tipo de conocimientos tendrían que manejar para poderse, digámosle, subir al tren de la Internet de las cosas. Bien, bueno, el Internet de las cosas, como lo menciona mi colega, el doctor Medrano, se aplica mucho hoy en día en la industria. De hecho, la industria es la que ha sacado mayor provecho del Internet de las cosas, porque la industria, en teoría, lo que busca es automatizar muchos procesos. Digamos que ese es uno de los grandes objetivos de la industria. Entonces, todos aquellos que quieran integrarse en este tren del Internet de las cosas tienen que manejar algunas tecnologías básicas. Por ejemplo, deben saber cosas básicas de sensores, datos y redes particularmente, cómo funcionan las redes, cómo se transmiten los datos en estas redes, pero también, y quizá la parte más significativa, es la parte de la optimización y el diseño de aplicaciones inteligentes que tomen todos los datos generados por los sensores y tomen decisiones inteligentes, porque tal como se los comentaba, la industria lo que busca siempre es la automatización y la mejora continua de sus procesos. Entonces todos sus sensores y todo su Internet de las cosas está diseñado con ese fin, simplemente optimizar procesos. Entonces todos aquellos, repito, que quieran integrarse al Internet de las cosas y especialmente en el área de la industria, tienen que tener siempre en mente tres cosas. Uno, la parte de sensado, se requiere conocimientos de electrónica básica. Dos, la parte de las redes de datos, esto seguramente todos ustedes ya lo han visto, se requiere conocimiento básico de los protocolos básicos de comunicaciones de redes. Y tres, y quizá la parte más importante, la teoría, todo lo que es teoría de optimización. Y hoy en día particularmente hay técnicas de Machine Learning que se están ocupando para esto, así que es muy importante. Hoy en día ese es un gran nicho de oportunidad. Todas las técnicas de inteligencia artificial aplicadas al Internet de las cosas para tomar decisiones inteligentes. Y eso se está haciendo actualmente en la industria. Así que ese sería, digamos, mi mejor consejo para todos. Gracias. Agradecemos nuevamente al maestro Carrillo Arellano y le hacemos entrega de un reconocimiento y un pequeño presente. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Espero verlos muy pronto. Gracias. Agradecemos su presencia y damos por concluidas las sesiones plenarias del día de hoy. Tendremos un receso y los invitamos al servicio de café que está localizado en el 8º piso, en la sala de consejo académico, y posteriormente esperamos su asistencia en la sesión de trabajos orales que se presentará en la sala de consejo académico, los trabajos de la licenciatura en biología molecular, en la sala de usos múltiples, en el salón 626 los de matemáticas aplicadas y en el aula 628 los trabajos de la licenciatura en ingeniería en computación.